Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que está en boca de todos, el mindfulness o atención plena. Se habla mucho de él, pero realmente sabemos qué es y cómo funciona. Es cierto, el mindfulness se ha convertido en una especie de palabra mágica en los últimos años, Mm, pero a menudo se utiliza sin una comprensión profunda de sus orígenes y sus implicaciones. exacto. Y para esta inmersión nos basaremos en la información del artículo de Wikipedia en español sobre mindfulness. Ah, Puede que no parezca la fuente más emocionante, ujú. pero créanme, esconde algunas sorpresas. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención es que la palabra mindfulness en inglés, aunque ahora esté tan de moda, es en realidad un sinónimo muy antiguo de atención, Así. que se dejó de usar hasta finales del siglo XIX. ¿Espera, en serio? Ah, Pensé que era un concepto totalmente nuevo. mm. Entonces, ¿cómo volvió a aparecer en escena? Su resurgimiento está ligado al interés creciente por las prácticas budistas en Occidente. En este contexto, mindfulness se utiliza para traducir el concepto sati en Pali, que significa memoria del presente. O sea que no se trata solo de prestar atención, sino de recordar que estamos aquí y ahora, ¿verdad? Exactamente. Y esta idea fue fundamental para la popularización del mindfulness en Occidente, gracias a Jon Kabat-Zinn en la década de 1970. Ujú. Él lo definió como una conciencia que surge al prestar atención a propósito al momento presente sin juzgar. Sin juzgar, eso me parece fundamental. No se trata de analizar o criticar nuestros pensamientos y emociones, sino simplemente de observarlos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Precisamente se trata de cultivar una actitud de aceptación y curiosidad hacia nuestra experiencia interna, sin engancharnos a ella ni dejarnos arrastrar por ella. Y desde esa base, el mindfulness ha trascendido el cojín de meditación y ha permeado campos que jamás habría imaginado. Sí, es fascinante cómo se ha aplicado en áreas tan diversas como la salud mental, Ujú. la educación, Sí. el mundo empresarial Wow. e incluso el ejército. El ejército. Eso sí que es sorprendente. Cuéntame más sobre eso. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha implementado el programa Mindfulness-Based Mind Fitness Training, o MMFT, Mm. que se utiliza para entrenar a los soldados a lidiar con el estrés del combate Ya, y prevenir el trastorno por estrés postraumático. increíble. ¿Y cómo funciona exactamente en este contexto? Los soldados se sientan a meditar en medio del campo de batalla. No exactamente. El programa les enseña técnicas de respiración, atención plena al cuerpo y a las sensaciones y prácticas para cultivar la conciencia del momento presente, incluso en situaciones de alto estrés. Es fascinante cómo algo tan aparentemente simple puede tener un impacto tan profundo en personas que enfrentan situaciones tan extremas. ¿Y qué hay de las aplicaciones en el ámbito de la salud mental? El mindfulness se ha convertido en una herramienta muy valiosa para abordar una amplia gama de trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático e incluso las adicciones. ¿Y en qué se basa su eficacia? ¿Cómo puede algo tan simple como prestar atención a la respiración ayudar a alguien a superar una adicción, por ejemplo? Bueno, a grandes rasgos, el mindfulness nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, muchos de los cuales son automáticos e inconscientes. ¿Y eso cómo se traduce en un cambio real en la vida de una persona? Al volvernos más conscientes de estos patrones, podemos empezar a desapegarnos de ellos y a elegir cómo queremos responder a las situaciones en lugar de reaccionar de forma automática. Ya veo. Es como si el mindfulness nos diera un espacio de libertad entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Exactamente. Y ese espacio nos permite elegir cómo queremos actuar en lugar de dejarnos llevar por la inercia de nuestros hábitos y condicionamientos. Es como si nos diera el poder de reescribir el guión de nuestra vida, ¿no? En cierto modo, sí. Pero siendo realistas, existen estudios que respalden estas afirmaciones tan prometedoras. Sí, hay un número creciente de investigaciones que sugieren que el mindfulness puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental y física. ¿Y qué dicen exactamente esos estudios? ¿Podrías compartir algunos ejemplos concretos? Claro, por ejemplo, se ha demostrado que la terapia cognitiva basada en la atención plena o MCT, que combina la terapia cognitivo-conductual con prácticas de mindfulness, es altamente efectiva para prevenir recaídas en personas que han sufrido episodios de depresión. Eso es realmente esperanzador para quienes luchan contra la depresión. ¿Y qué hay de otras aplicaciones en el ámbito de la salud mental? Bueno, los estudios han demostrado que el mindfulness puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar la calidad del sueño, disminuir el estrés percibido, incluso fortalecer el sistema inmunológico. Es increíble cómo una práctica tan simple puede tener un impacto tan amplio en nuestra salud y bienestar. Pero, ¿Hay algún pero en todo esto? bueno, como con cualquier tema que gana popularidad, es importante analizarlo desde diferentes perspectivas.
Y el artículo de Wikipedia nos ofrece una visión bastante completa de las diferentes posturas sobre mindfulness, incluyendo las voces más críticas. ¿A qué tipo de críticas te refieres? Una de las principales preocupaciones que se plantean es la falta de rigor científico en muchos de los estudios que se han realizado sobre el mindfulness. ¿En qué sentido? ¿Acaso los estudios están mal diseñados o no son fiables? Algunos críticos argumentan que muchos estudios se basan en cuestionarios de autoinforme, lo que puede ser problemático porque las personas no siempre son objetivas a la hora de evaluar sus propias experiencias. Entiendo. Es como si alguien te preguntara, ¿te sientes más feliz después de meditar? La respuesta puede ser subjetiva y estar influenciada por muchos factores. Exactamente. Y también se critica que muchos estudios tienen muestras pequeñas y falta de grupos de control, lo que dificulta determinar si los beneficios observados se deben realmente al mindfulness o a otros factores. Tiene sentido. Entonces, es posible que estemos exagerando los beneficios del mindfulness. Es posible que haya un cierto grado de hype alrededor del tema, como suele suceder con cualquier tendencia que se pone de moda. Pero eso no significa que debamos descartar por completo el mindfulness. Simplemente debemos abordarlo con una actitud crítica y realista sin dejarnos llevar por el entusiasmo desmedido ni por el escepticismo extremo. Es decir, encontrar un punto medio entre todo vale y el nada funciona. Exacto. Y para eso es importante seguir investigando, profundizando en la comprensión de sus mecanismos de acción y analizando sus beneficios y limitaciones con rigor científico. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión en el mindfulness. Hemos explorado sus orígenes, sus aplicaciones en diferentes campos y algunas de las críticas que se le han hecho. Sí, en la próxima parte profundizaremos aún más en las diferentes formas en que el mindfulness se está aplicando en la actualidad desde la educación hasta el mundo empresarial, pasando por el deporte e incluso la política. Me muero de ganas de saber más. Así que no se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión en el mindfulness. Retomando nuestra inmersión en el mindfulness, vamos a explorar más a fondo sus aplicaciones en diversos campos, como mencionamos en la primera parte. El mindfulness ha salido del cojín de meditación para integrarse en ámbitos que quizás no imaginabas. Exacto, me quedé con la intriga de saber más sobre cómo se aplica el mindfulness en la educación. ¿De verdad los niños pueden beneficiarse de estas prácticas? Claro que sí. De hecho, hay cada vez más evidencia que sugiere que el mindfulness puede ser una herramienta muy valiosa para mejorar la atención, la concentración, la gestión emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Los niños se sientan en clase a meditar en silencio. No necesariamente hay programas específicos adaptados a las necesidades de niños y adolescentes que incluyen ejercicios de respiración, movimientos conscientes y prácticas de atención a las sensaciones corporales. Todo esto adaptado a su lenguaje y su ritmo. Suena interesante, pero ¿qué beneficios concretos se han observado en los estudiantes que practican mindfulness? Los estudios han demostrado que el mindfulness puede ayudar a los estudiantes a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar su capacidad de concentración, regular sus emociones de manera más efectiva, aumentar su autoconciencia y desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Impresionante. Parece que el mindfulness puede ser un gran aliado para los estudiantes, especialmente en un mundo cada vez más complejo y exigente, pero solo beneficia a los estudiantes. No solo a ellos, el mindfulness también puede ser una herramienta muy útil para los profesores. Les puede ayudar a gestionar el estrés laboral, mejorar sus relaciones con los estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje más positivo y propicio. Hablando de entornos laborales, el artículo de Wikipedia también mencionaba aplicaciones del mindfulness en el mundo empresarial. ¿En qué consiste esto? ¿Acaso los ejecutivos se sientan a meditar en la sala de juntas? No te imagines eso. Aunque, ¿por qué no? Bromas aparte, el mindfulness está ganando terreno en las empresas como una herramienta para mejorar el bienestar de los empleados, aumentar su productividad, fomentar la creatividad y la innovación y fortalecer las relaciones interpersonales. Tiene sentido, al fin y al cabo, un empleado estresado y desconectado difícilmente puede rendir al máximo. ¿Y cómo se implementa el mindfulness en las empresas? ¿Qué tipo de programas existen? Las empresas están incorporando prácticas de mindfulness de diversas maneras. Algunos ejemplos incluyen sesiones de meditación guiada, ejercicios de respiración consciente durante las pausas, talleres para desarrollar la atención plena en el trabajo diario, incluso la creación de espacios de silencio y relajación dentro de las oficinas. Me gusta la idea de tener un espacio de silencio en la oficina para desconectar un momento del ajetreo diario, pero ¿realmente las empresas están dispuestas a invertir en este tipo de programas? Cada vez más, sí, muchas empresas se están dando cuenta de que invertir en el bienestar de sus empleados no es solo una cuestión ética, sino también una estrategia inteligente para mejorar la productividad, la creatividad y la retención de talento. Y no solo en el ámbito laboral, ¿verdad? El artículo de Wikipedia también mencionaba aplicaciones del mindfulness en el deporte. ¿Cómo puede una práctica que se asocia con la quietud y la introspección ser útil para atletas de alto rendimiento?
Aunque parezca contradictorio, el mindfulness puede ayudar a los deportistas a mejorar su concentración, su rendimiento y su capacidad para manejar la presión en situaciones de competencia. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, muchos atletas de élite como Michael Jordan o LeBron James han utilizado técnicas de mindfulness para mejorar su enfoque, su control emocional y su capacidad para recuperarse después de una derrota. Es increíble cómo una práctica que nació en el contexto de la meditación budista se está extendiendo a campos tan diversos. ¿Hay algún otro ámbito en el que se esté aplicando el mindfulness? Sí, el mindfulness está llegando a ámbitos como la justicia social, la política e incluso la ecología. El mindfulness en la política. Eso sí que me genera curiosidad. ¿Cómo se aplica en ese contexto? Se están desarrollando programas para ayudar a los políticos a tomar decisiones más conscientes, a manejar el estrés y la presión del cargo y a cultivar una mayor compasión y empatía hacia los ciudadanos. Suena un antídoto necesario en el clima político actual, ¿no crees? Sin duda, el mindfulness puede ser una herramienta muy valiosa para fomentar el diálogo constructivo, la resolución pacífica de conflictos y la toma de decisiones más conscientes y responsables. Es fascinante cómo el mindfulness se está convirtiendo en una especie de lenguaje universal que conecta a personas de diferentes culturas, profesiones e ideologías. Es cierto, el mindfulness tiene el potencial de crear puentes entre personas que de otro medio estarían divididas al fin y al cabo. Todos compartimos la misma experiencia humana, la alegría, el sufrimiento, el miedo, la esperanza y el mindfulness nos ofrece una forma de conectar con esa experiencia compartida de una manera más consciente y compasiva. Y con esta reflexión tan inspiradora, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el mindfulness. Así es, en la tercera y última parte exploraremos las controversias y los posibles riesgos asociados al mindfulness. Un tema importante que no podemos ignorar si queremos tener una visión completa de esta práctica, así que no se pierdan la última parte de nuestra inmersión en el mindfulness. Y llegamos a la tercera y última parte de nuestra inmersión en el mindfulness. En las dos partes anteriores hemos explorado sus orígenes, sus aplicaciones, sus beneficios, pero como dijimos, no todo es color de rosa. Exacto, como con cualquier tema que gana popularidad es importante analizarlo desde todas las perspectivas, incluyendo las más críticas. En la primera parte mencionaste que hay investigadores que cuestionan la validez de algunos estudios sobre mindfulness. Podremos profundizar un poco más en eso. Claro, una de las principales críticas es que muchos estudios se basan en cuestionarios de autoinforme. Esto significa que los participantes reportan sus propias experiencias, lo cual puede ser subjetivo y estar influenciado por diversos factores. Entiendo. Es decir, que alguien podría decir que se siente más tranquilo después de practicar mindfulness simplemente porque cree que la técnica funciona, no porque realmente haya experimentado un cambio. Exactamente. Además, algunos estudios tienen muestras pequeñas o carecen de grupos de control, lo que dificulta determinar si los beneficios observados se deben realmente al mindfulness o a otros factores. Entonces, es posible que hayamos sobreestimado los beneficios del mindfulness, que nos hayamos dejado llevar por la hype. Es posible que haya un cierto grado de entusiasmo desmedido, como suele ocurrir con cualquier tendencia que se pone de moda. Sin embargo, eso no significa que debamos descartar por completo el mindfulness. ¿Cómo podemos entonces encontrar un equilibrio entre el entusiasmo y la crítica? Lo importante es ser conscientes de las limitaciones de los estudios existentes y no tomar los resultados como verdades absolutas. Es necesario seguir investigando con rigor científico para comprender mejor los mecanismos de acción del mindfulness, sus verdaderos beneficios y sus posibles riesgos. Hablando de riesgos, recuerdo que en la primera parte mencionaste que el mindfulness no siempre es beneficioso para todos. Sí, aunque se suele presentar como una práctica segura y universal, en realidad puede tener efectos secundarios negativos en algunas personas. ¿Qué tipo de efectos secundarios? Hay reportes de personas que han experimentado ansiedad, confusión, despersonalización e incluso intensificación de síntomas preexistentes después de practicar mindfulness. Eso suena bastante preocupante. ¿A qué se deben estos efectos negativos? Aún no se conoce con certeza la causa, pero algunas hipótesis sugieren que el mindfulness puede en algunos casos desestabilizar a personas con ciertas vulnerabilidades psicológicas. Entonces, ¿qué recomendaciones darías a alguien que quiere empezar a practicar mindfulness? Lo primero es informarse bien, leer sobre el tema desde diferentes perspectivas, tanto las que ensalzan sus beneficios como las que señalan sus limitaciones. Algo más. Por supuesto, es fundamental empezar con prácticas guiadas por un instructor cualificado que pueda adaptar las técnicas a las necesidades individuales. Y sobre todo, prestar atención a la propia experiencia. Si la práctica genera malestar o intensifica síntomas negativos, es importante detenerse y buscar ayuda profesional. Exactamente, el mindfulness no es una panacea, no es para todos y no debe practicarse a la ligera. Creo que este ha sido un viaje fascinante por el mundo del mindfulness. Hemos explorado sus múltiples facetas,
desde sus prometedores beneficios hasta sus posibles riesgos. Me alegra que lo hayas disfrutado y lo más importante, espero que esta inmersión te haya dado las herramientas para explorar el mindfulness con una mirada crítica, informada y consciente. Recuerda que esta inmersión solo ha sido un punto de partida. Te invitamos a seguir investigando, a experimentar con diferentes prácticas y a descubrir por ti mismo si el mindfulness puede ser una herramienta valiosa en tu propio camino. Y hasta aquí nuestra inmersión en el mindfulness. Esperamos que te haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema complejo, a veces cargado de emociones, el aborto. Sí, sin duda un tema que genera muchas opiniones. Exacto. Y para esa inmersión vamos a usar como base un artículo de Wikipedia en español. Pero tranquilo, no te preocupes. No, para nada. No vamos a solo leer definiciones, vamos a ir más allá para comprender este tema tan importante, ¿te parece? Me parece perfecto. El aborto, sin duda, tiene una larga historia, diferentes perspectivas, debates. Nuestro objetivo no es tomar partido, sino que tú, que nos escuchas, tengas una base sólida, ¿no? Exacto. Sobre el aborto. Definiciones, historia, métodos, incluso algunas de las razones por las que las personas toman esta decisión. Totalmente. Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente un aborto? Bueno, la palabra aborto viene del latín abortus. ¿Y qué significa? Pues literalmente la interrupción y finalización prematura, eso sí, del embarazo. Ok, eso tiene sentido. Pero no hay diferentes tipos de aborto. Sí, claro. Es súper importante distinguir entre el aborto que ocurre de forma natural, que se conoce como aborto espontáneo o pérdida del embarazo. Y el que se induce intencionalmente, o sea, el aborto inducido. Entiendo. Desde el aborto espontáneo es como un accidente. En cierto modo, sí, es la pérdida inesperada del embarazo. Generalmente antes de la semana 20 o 24, o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Mira. Aunque, ojo, hay que tener en cuenta que algunos bebés que nacen con menos peso pueden sobrevivir con cuidados especiales. Vaya, no sabía que había un límite de peso. Interesante. ¿Y qué pasa con el aborto inducido? ¿Cuáles son las razones, digamos, por las que alguien elegiría esa opción? Bueno, hay muchas razones y varían mucho según las circunstancias personales de cada mujer. A veces se trata de un aborto terapéutico, es decir, cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la madre. Claro. Y otras veces es una interrupción voluntaria del embarazo, lo que significa que la mujer elige no continuar con el embarazo por razones personales. Vaya, suena como una decisión muy difícil de tomar. ¿Hay algún otro tipo de aborto? Sí, existe el aborto indirecto. Este es un poco más complejo, ya que ocurre como consecuencia no intencionada de un procedimiento médico necesario para salvar la vida de la madre. ¿Podrías dar un ejemplo? Claro. Piensa en un embarazo ectópico, donde el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero. En este caso, se necesita una intervención médica para proteger la vida de la madre. Y aunque no se busca la pérdida del embarazo, esta ocurre como consecuencia inevitable. Ya veo. Es un tema bastante complejo con muchas variables. Y ahora que aquí entendemos los diferentes tipos de aborto, hablemos un poco de su historia. La historia del aborto inducido es larga y fascinante. Se remonta a civilizaciones antiguas como China, Egipto, Roma, donde ya se practicaban técnicas para interrumpir el embarazo. Incluso hay una representación de un aborto abdominal en un bajorrelieve de Angkor Wat en Camboya. Imagínate, es increíble. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la visión del aborto a lo largo de la historia? Bueno, ha habido mucho debate y diferentes posturas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, durante siglos se discutió si el juramento hipocrático, el código ético de los médicos, prohibía o no el aborto. Algunos estudiosos creen que sí, mientras que otros argumentan que los médicos de la época realizaban abortos a pesar del juramento. Es interesante cómo algo tan antiguo sigue generando controversia hoy en día. ¿Y qué hay de la Iglesia Católica? Siempre se ha opuesto al aborto. No exactamente. La postura de la Iglesia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante gran parte de su historia, la Iglesia no tenía una posición unificada sobre si el aborto temprano era considerado asesinato. Fue solo en el siglo XIX que comenzó a oponerse firmemente al aborto. Entonces, las opiniones sobre el aborto han variado mucho a lo largo de la historia. ¿Y qué pasa con otras religiones? ¿Tienen posturas similares a la Iglesia Católica? Las opiniones sobre el aborto varían ampliamente entre las diferentes religiones y culturas. Por ejemplo, en el Islam, las opiniones sobre el aborto pueden variar según la escuela de pensamiento y el contexto específico.
Parece que es un tema con muchísimas perspectivas y matices. Ahora, hablemos de los métodos que se usan para llevar a cabo un aborto. ¿Cuáles son los más comunes hoy en día? Hoy en día existen dos métodos principales, el aborto médico y el aborto quirúrgico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno? Claro, el aborto médico utiliza medicamentos para interrumpir el embarazo. Los medicamentos más comunes son la mifepristona y el misoprostol. Este método suele ser efectivo en el primer trimestre del embarazo. ¿Y el aborto quirúrgico? El aborto quirúrgico se realiza mediante un procedimiento que se hace en una clínica u hospital. La técnica más común es la aspiración por vacío, que se utiliza en el primer trimestre. Para embarazos más avanzados se utiliza la dilatación y evacuación, o DINE, que implica abrir el cuello uterino y vaciar el útero. Entiendo. Entonces, el método quirúrgico varía según la etapa del embarazo. ¿Hay otros métodos que se hayan utilizado en el pasado? Sí, a lo largo de la historia se han utilizado diversos métodos, algunos más seguros que otros. Por ejemplo, se han utilizado remedios herbales, pero es importante destacar que estos no se recomiendan debido a su potencial peligrosidad. ¿Y qué hay de los métodos inseguros? ¿Se siguen utilizando? Desafortunadamente sí. En lugares donde el aborto seguro no es accesible, algunas mujeres recurren a métodos inseguros para interrumpir el embarazo. Esto puede poner en grave riesgo su salud y su vida. Es terrible pensar que esto siga sucediendo. Ahora que ya hemos explorado los diferentes métodos, me gustaría entender mejor las motivaciones detrás de la decisión de abortar. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias razones para tomar esta decisión. Las motivaciones son tan variadas como las mujeres mismas y abarcan desde circunstancias personales, económicas, hasta preocupaciones sobre la salud o el bienestar de la madre o el feto. Entiendo. ¿Podrías dar algunos ejemplos concretos de las razones por las que una mujer podría elegir abortar? Claro. Algunas mujeres pueden enfrentar dificultades financieras y no sentirse capaces de criar un hijo en ese momento. Otras pueden tener problemas de pareja o no desear ser madres solteras. También hay mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo, como la violencia doméstica, donde un embarazo podría ponerlas en mayor peligro. Es decir, las razones pueden ser muy complejas y personales. Y a veces la decisión de abortar puede estar relacionada con la salud. Exactamente. Por ejemplo, si un embarazo pone en peligro la vida de la madre o si se detecta una malformación fetal grave, el aborto puede ser una opción médica necesaria o una decisión difícil pero personal. Ya veo. Entonces, las motivaciones son muy variadas y abarcan un espectro muy amplio de circunstancias. Creo que ahora tenemos una mejor comprensión de las diferentes razones por las que las personas pueden tomar esta decisión tan compleja. Y hablando de complejidad, ¿qué te parece si profundizamos un poco en el contexto legal del aborto? Claro, las leyes sobre el aborto varían enormemente en todo el mundo, desde países donde el aborto es legal y accesible, hasta países donde está totalmente prohibido o severamente restringido. En el próximo segmento podemos explorar cómo estas leyes impactan la vida de las mujeres y cómo la lucha por los derechos reproductivos continúa en diferentes partes del mundo. Me parece perfecto. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que te quedes con nosotros para profundizar aún más en este tema tan importante. Como mencionamos antes, el panorama legal del aborto es muy diverso. En algunos países el aborto es legal y accesible, mientras que en otros está prohibido o severamente restringido. Claro. Lo que crea desigualdades en el acceso a la atención médica y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Eso suena preocupante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estas leyes impactan a las mujeres en diferentes partes del mundo? Claro. Tomemos como ejemplo un estudio de Ajimeta de 1998 en Estados Unidos. Un gráfico de barras que ilustra este estudio nos muestra las razones que las mujeres declararon para someterse a un aborto. Un 25% de las mujeres encuestadas lo atribuyeron a que no se sentían preparadas para la maternidad. Un 23% indicó problemas de pareja y un 21% se refirió a preocupaciones financieras. Entiendo. Es una mezcla de factores personales, emocionales y económicos que influyen en la decisión. Y aunque el estudio de Estados Unidos nos da una idea de la complejidad de la toma de decisiones en este ámbito, ¿qué otros datos interesantes revela el gráfico? Alrededor del 12% de las mujeres mencionaron razones relacionadas con su salud y un 3% la salud del feto. Esto subraya que la decisión de abortar no siempre se toma a la ligera, sino que a veces hay circunstancias apremiantes que la impulsan. Es importante recordar que el acceso a servicios de salud seguros es crucial para las mujeres que enfrentan estas situaciones. ¿Y qué hay de las situaciones de violencia de pareja, violación e incesto? Por supuesto. Aunque no se mencionan explícitamente en este gráfico en particular, la violencia de pareja, la violación y el incesto
también son factores importantes que pueden llevar a las mujeres a buscar un aborto. Sin duda, estas situaciones añaden otra capa de complejidad al tema del aborto y resaltan la necesidad de un enfoque sensible y comprensivo. Exactamente. Y para ampliar la perspectiva, es importante recordar la definición de salud de la OMS. A ver. Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es una definición integral que nos invita a considerar todos los aspectos del bienestar de la mujer, no solo su salud física. Precisamente, las circunstancias que afectan la salud mental y emocional de una mujer también son cruciales al momento de tomar una decisión sobre el aborto. Hablando de diferentes contextos, mencionaste antes la preferencia por un sexo específico como una presión social que puede influir en la decisión de abortar. ¿Podrías profundizar en eso? Claro. En algunas culturas existe una fuerte preferencia por los hijos varones, lo que puede llevar a prácticas como el aborto selectivo por sexo, una práctica lamentable que refleja desigualdades de género arraigadas. Es triste pensar que estas prácticas todavía ocurren en el mundo. ¿Se puede hacer algo para combatir esta discriminación? Por supuesto. Es necesario un abordaje multifacético que incluya la educación, la promoción de la igualdad de género y el acceso a servicios de salud reproductiva integrales. También es crucial abordar las causas subyacentes de la preferencia por los hijos varones, como las normas sociales, las estructuras de poder y las desigualdades económicas. Es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad para lograr un cambio real. Exactamente. Y no podemos olvidar que la falta de acceso a métodos anticonceptivos también puede contribuir a embarazos no deseados y, en consecuencia, a la necesidad de recurrir al aborto. Garantizar el acceso universal a la planificación familiar es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Estoy totalmente de acuerdo. La educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos son pilares fundamentales para la salud y el bienestar de las mujeres. Sin duda. Y hablando de acceso, volvamos al tema de la legalidad del aborto. Me parece bien. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo varía la legalidad del aborto en diferentes partes del mundo? Claro. Como mencioné antes, hay una gran variedad en las leyes sobre el aborto. Sí. Algunos países tienen leyes liberales que permiten el aborto a petición de la mujer hasta cierto punto del embarazo, mientras que otros tienen leyes muy restrictivas que solo permiten el aborto en casos muy específicos, como cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el embarazo es resultado de una violación. Entiendo. Y esas diferencias legales pueden tener un impacto significativo en la vida de las mujeres. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. En países donde el aborto es ilegal o está severamente restringido, las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo a menudo se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros, lo que pone en grave riesgo su salud y su vida. Es terrible pensar en las mujeres que se enfrentan a estas situaciones desesperadas. ¿Y qué hay de los países donde el aborto es legal? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan? Incluso en países donde el aborto es legal, puede haber barreras para acceder a servicios seguros. Por ejemplo, puede haber un estigma social asociado al aborto, lo que puede disuadir a las mujeres de buscar atención médica. También puede haber obstáculos económicos como el costo de los servicios de aborto o la falta de cobertura de seguro. Es decir, que la legalidad del aborto no garantice el acceso a servicios seguros. Exactamente. Es crucial abogar por políticas que garanticen el acceso universal a servicios de aborto seguros y asequibles, así como por la eliminación del estigma social asociado al aborto. Completamente de acuerdo. Y hablando de la lucha por los derechos reproductivos, creo que es importante mencionar el caso de Roe v. Wade en Estados Unidos, que ha tenido un impacto significativo en el debate sobre el aborto en ese país. ¿Podrías recordarnos brevemente los detalles del caso? Claro, en 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en el caso Roe Wade que la Constitución protege el derecho de una mujer embarazada a elegir abortar sin restricciones excesivas por parte del gobierno. La Corte Suprema argumentó que el derecho al aborto está implícito en el derecho a la privacidad, garantizado por la enmienda 14ª de la Constitución. Es una decisión histórica que ha tenido un impacto duradero en los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Pero tengo entendido que este caso ha generado mucha controversia a lo largo de los años. ¿Podrías hablarnos un poco sobre eso? Desde la decisión de Roe Wade ha habido numerosos intentos de restringir el acceso al aborto en Estados Unidos. Se han aprobado leyes que imponen requisitos médicos innecesarios, plazos de espera obligatorios y limitaciones en la financiación pública del aborto. Estas restricciones a menudo dificultan el acceso al aborto, especialmente para las mujeres de bajos ingresos y las que viven en áreas rurales. Es una batalla legal y política que continúa hasta el día de hoy, con implicaciones significativas para la salud y los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Y este caso también ha tenido un impacto global, influyendo en los debates sobre el aborto en otros países. ¿Verdad? Sí, sin duda.
Roe v. Wade ha sido un punto de referencia para los movimientos por los derechos reproductivos en todo el mundo. Es un recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha global y que debemos seguir trabajando juntos para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a la atención médica que necesitan, incluido el aborto seguro y legal. Estoy completamente de acuerdo. Y a medida que continuamos explorando este complejo tema, es fundamental recordar que cada caso es único y que las mujeres que se enfrentan a la decisión de abortar merecen nuestro respeto y apoyo. Absolutamente. Cada historia, cada circunstancia es singular y merece ser tratada con sensibilidad. Y hablando de historias, me parece que en el siguiente segmento podríamos explorar algunos ejemplos concretos que ilustran las complejidades del aborto. Sí, explorar ejemplos concretos nos va a ayudar mucho a comprender mejor las diferentes realidades que enfrentan las mujeres. Un ejemplo que me viene a la mente es el de las mujeres que se enfrentan a embarazos de alto riesgo. Claro. Donde la continuación del embarazo podría poner en grave peligro su salud o incluso su vida. Es cierto, en esos casos, la decisión de abortar, pues, no se toma a la ligera. Se convierte en una cuestión de supervivencia. ¿Podrías darnos un ejemplo específico? Imagina una mujer con una enfermedad cardíaca grave, para quien el embarazo podría resultar fatal. Claro. En estos casos, el aborto terapéutico se convierte en una opción médica necesaria para proteger su vida. O pensemos en casos de malformaciones fetales graves, donde el bebé tiene pocas posibilidades de sobrevivir después del nacimiento o donde la calidad de vida estaría severamente comprometida. Entiendo. Son situaciones increíblemente difíciles donde los padres se enfrentan a decisiones desgarradoras. Así es. En esas circunstancias, la decisión de abortar, aunque dolorosa, puede ser tomada por los padres después de una cuidadosa consideración de las implicaciones médicas y éticas. Es fundamental respetar la autonomía y las decisiones de las mujeres y sus familias en estas situaciones tan complejas. Y no podemos olvidar las situaciones de violación o incesto, donde el embarazo es el resultado de un acto de violencia. Por supuesto. En esos casos, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual sería una revictimización, un acto de crueldad adicional. Estoy totalmente de acuerdo. El acceso al aborto en casos de violación o incesto es fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos de las mujeres. Exactamente. Y es importante recordar que el aborto no es un fenómeno moderno, como vimos al hablar de su historia. El aborto inducido ha estado presente en diversas culturas a lo largo de milenios. Es cierto. Desde métodos tradicionales con hierbas hasta técnicas más modernas, la búsqueda de la interrupción del embarazo, pues ha sido una constante en la historia humana. ¿Qué nos dice esto sobre la experiencia humana? Esa es una pregunta muy interesante. Quizá nos habla de la necesidad de las mujeres de controlar su fertilidad, de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro. O tal vez nos revela las limitaciones y las presiones sociales que han llevado a las mujeres a buscar el aborto como una solución a situaciones difíciles. Sea cual sea la interpretación, la historia del aborto nos invita a un análisis profundo de la condición humana, de las relaciones de poder, de las normas sociales y de las decisiones éticas que hemos enfrentado como sociedad a lo largo del tiempo. Completamente de acuerdo. Y en este siglo XXI, el debate sobre aborto continúa adaptándose a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y éticas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estas nuevas realidades están impactando el debate sobre el aborto? Por supuesto. Con el avance de la ciencia, la posibilidad de detectar malformaciones fetales en etapas tempranas del embarazo plantea nuevas preguntas sobre los límites del aborto. Y el desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos más efectivos y accesibles abre nuevas posibilidades para la planificación familiar y la prevención de embarazos no deseados. Es fascinante cómo la tecnología está cambiando el panorama de la salud reproductiva. Sin duda. Pero al mismo tiempo, hay movimientos que buscan restringir el acceso al aborto, argumentando la protección de la vida desde la concepción. Es un debate complejo donde se entrelazan argumentos científicos, éticos, religiosos y legales. Así es. Y es un debate que nos afecta a todos, independientemente de nuestras creencias personales, ya que se trata de los derechos, la salud y la autonomía de las mujeres. En última instancia, la decisión de abortar es una decisión personal que debe ser tomada por la mujer en consulta con su médico y con las personas que ella considere importantes. Estoy de acuerdo. Y como sociedad, nuestro deber es garantizar que las mujeres tengan acceso a información precisa, a servicios de salud seguros y a un entorno libre de estigmas para poder tomar decisiones informadas y responsables sobre su propia salud reproductiva.
Completamente de acuerdo. Hemos cubierto mucha información en esta inmersión profunda sobre el aborto. Desde las definiciones y los tipos de aborto hasta su historia, los métodos y las motivaciones, pasando por el complejo panorama legal y los desafíos éticos. Espero que esta exploración haya sido enriquecedora para ti, que te haya brindado una mayor comprensión de este complejo tema. Y que te haya inspirado a seguir reflexionando sobre las diversas aristas del aborto, un tema que sin duda seguirá siendo relevante en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de la cerveza. Cerveza. Una bebida que estoy seguro que todos creen conocer. Sí. Pero ya verán que esconde muchos secretos fascinantes. Usaremos Wikipedia como nuestra guía para este viaje. Me parece perfecto. Y exploraremos no solo sus ingredientes, sino también su historia. Interesante. Una que se entrelaza con la nuestra desde hace miles de años. Es increíble cómo la cerveza ha estado presente en tantas culturas a lo largo de la historia. Empecemos por lo básico. Wikipedia asigna la cerveza occidental como una bebida alcohólica no destilada. Elaborada con cebada germinada, fermentada en agua con levadura y aromatizada con lúpulo. ¿Los elementos esenciales? Exacto. Pero ¿sabían que es la tercera bebida más popular del mundo? No sabía eso. Después del agua y el té. Wow. Increíble, ¿verdad? Me sorprende. Y si pensamos en su consumo a nivel global, la cerveza se convierte en la bebida alcohólica número 1. Es realmente la bebida alcohólica más popular del mundo. Exacto. Ahora viajemos al pasado. Me encanta. Wikipedia menciona que la cerveza se remonta al cuarto milenio antes de Cristo, en el antiguo Elam actual Irán. Wow. Es fascinante pensar que probablemente surgió junto al pan. Tiene sentido. Los productos que nacieron de la experimentación con la agricultura y la fermentación. La magia de la fermentación. Exacto. Y un ejemplo de esa temprana innovación es la receta egipcia que se describe en Wikipedia. Sí. Utilizando pan de cebada y agua para la fermentación. Interesante. Imagínense la creatividad de nuestros ancestros. Es increíble cómo con pocos elementos lograron crear una bebida tan especial. Impresionante, sin embargo, hay que aclarar que esa cerveza ancestral no era como la que conocemos hoy. ¿En qué se diferenciaba? La cerveza con el amargor del lúpulo, que la distingue del vino de Malta, no llegó a Europa hasta el siglo XIII. Entonces antes era más como un vino de Malta. Justamente antes de la incorporación del lúpulo, lo que se elaboraba era vino de Malta, una bebida similar al vino pero a base de cereales. ¿Se imaginan una cerveza sin ese toque amargo que le aporta el lúpulo? Sería una experiencia completamente distinta. Totalmente. Y hablando de descubrimientos sorprendentes, Wikipedia menciona un hallazgo arqueológico. Sí. En la cueva de Can Sadurní, en España, en 1999. ¡Wow! Resulta que allí se encontraron evidencias de producción de cerveza entre el Cintaque 500 y el 4000 a.C. ¡Wow! Mucho antes de lo que pensábamos. Este descubrimiento cambia por completo lo que creíamos saber sobre la historia de la cerveza en Europa. Es increíble cómo la arqueología nos puede sorprender. Totalmente. Y volviendo a las antiguas civilizaciones, Wikipedia también resalta la importancia social de la cerveza. Era considerada una bebida sagrada. Se ofrecía a los dioses. E incluso se utilizaba como forma de pago. Interesante. ¿Se imaginan un mundo donde te pagan con cerveza? Sería un sueño para algunos. No solo nos habla de su valor económico, Claro. sino también de su papel central en la vida social. Imagínense, la cerveza era tan importante que formaba parte de la economía y las relaciones sociales. Increíble. Definitivamente. Y ahora que hemos viajado por la historia de la cerveza, adentrémonos en sus 4 pilares. Me parece bien. Los ingredientes que la hacen única. Empecemos por los cereales, donde la cebada reina, aunque Wikipedia nos dice que cualquier grano puede ser utilizado. Es verdad, hay cervezas de trigo de arroz. La clave está en el malteado, un proceso que activa enzimas para convertir los almidones en azúcares fermentables. El proceso clave para la cerveza. Y es precisamente en el malteado donde se define en gran medida el color de la cerveza. ¿Cómo es eso? Dependiendo del tostado de la malta, podemos obtener desde cervezas claras hasta las más oscuras. Entiendo. Da como una paleta de colores, pero con granos. Interesante. Y hablando de sabores, llegamos al lúpulo, el ingrediente que diferencia la cerveza del vino de Malta y que le da este amargor tan característico. El alma de la cerveza.
Curiosamente, el lúpulo, la flor hembra de la planta, Humulus lupulus, es pariente del cannabis. No lo sabía. Y aunque parezca increíble, su incorporación a la cerveza fue relativamente tardía, alrededor del siglo XVI, reemplazando otros agentes aromatizantes. Entonces la cerveza que tomaban los antiguos era muy diferente. Totalmente. Wow. ¿Quién diría que una planta con efectos tan distintos compartiría un ancestro común con el lúpulo? La naturaleza siempre nos sorprende. Y así como con los cereales existen diferentes tipos de lúpulo, cada uno aportando aromas y sabores únicos a la cerveza. Claro, cada lúpulo tiene su propia personalidad. Quizá tenemos lúpulos amargos, aromáticos y mixtos. Y no solo eso, la forma en que se usa el lúpulo, ya sea fresco, seco, en pellets o en extractos, también influye en el resultado final. Todo un arte el del lúpulo. Definitivamente el lúpulo es un mundo en sí mismo. ¿Sí? Y ahora pasemos al agua, que aunque parezca simple, representa entre el 85% y el 92% de la cerveza. Casi nada. Wikipedia destaca que no cualquier agua sirve para cualquier cerveza. En serio. La composición mineral del agua, como la presencia de calcio, sulfatos y cloruros, afecta significativamente el proceso de elaboración y el sabor final. Tiene sentido, el agua es la base de todo. Cada tipo de cerveza requiere un agua con características específicas para lograr su sabor distintivo. Fascinante. Es decir, que el agua tiene su propia personalidad en el mundo de la cerveza. Interesante. Fascinante. Y por último, pero no menos importante, llegamos a las levaduras, esos pequeños organismos que hacen posible la magia de la fermentación. ¿Las verdaderas protagonistas? Las levaduras son las responsables de convertir el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. El proceso mágico de la transformación. Y como bien menciona Wikipedia, existen dos tipos principales: las de fermentación alta, que producen las cervezas tipo Ale, y las de fermentación baja, que dan lugar a las lager. Las dos grandes familias de la cerveza. Y no podemos olvidar la fermentación espontánea, donde las levaduras presentes en el aire son las protagonistas, creando cervezas únicas a menudo con un toque ácido. Un proceso más salvaje. Es un proceso arriesgado, pero que puede dar lugar a sabores realmente sorprendentes. Me encantaría probar una cerveza de fermentación espontánea. Sin duda, un mundo de posibilidades dentro del mundo de la cerveza. Sí, parece que hay mucho más de lo que imaginaba. Y hasta aquí hemos explorado los 4 pilares de la cerveza. En la siguiente parte de nuestra inmersión iremos más allá de la simple distinción entre Ale y Lager para adentrarnos en la inmensa variedad de estilos que existen. Me parece genial, estoy ansioso por aprender más sobre los diferentes estilos de cerveza. Prepárense para descubrir un universo de sabores, aromas y colores en el mundo de la cerveza. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión. Allí estaré. Seguimos nuestra inmersión en el mundo de la cerveza. Ya conocemos los ingredientes básicos, pero ahora vamos a explorar la inmensa variedad de estilos que existen. Hay tantos, ¿verdad? Clasificar la cerveza no es tarea fácil. No lo veas. Wikipedia nos explica que existen diferentes criterios. Podemos clasificarlas por sus ingredientes, su aspecto, su procedencia, e incluso por los métodos de elaboración. Es un mundo muy complejo, pero fascinante. Y sí, Empecemos por los ingredientes. Si bien la cebada es la reina, existen otras opciones como el trigo, la avena o el centeno que dan lugar a cervezas con características únicas. Totalmente. Un ejemplo claro son las cervezas de trigo como las Weizenbier o Weissbier alemanas, conocidas por su sabor suave afrutado con notas a plátano y clavo de olor. Deliciosas. Y no olvidemos las cervezas elaboradas con otros cereales como las de maíz, típicas de algunas regiones de América Latina que suelen ser más ligeras y refrescantes. Exacto. Y si nos fijamos en el aspecto, el color es un factor clave en la clasificación. Claro. Desde las rubias doradas hasta las negras intensas, la gama de colores es amplísima. Es verdad, la variedad es impresionante. Tenemos las cervezas claras como las Pilsener, con su color dorado brillante y su sabor limpio y seco. Luego están las cervezas ámbar, como las Amberals, con un color cobrizo y un sabor más complejo. A menudo con notas acarameladas. Y por supuesto no podemos olvidar las cervezas oscuras como la Stout, con su color negro intenso y su sabor robusto a café y chocolate. Toda una experiencia para los sentidos. Una gama de colores para todos los gustos. Sin duda, y la transparencia también juega un papel importante. ¿En serio? Las cervezas filtradas suelen tener un aspecto cristalino, mientras que las cervezas sin filtrar, como algunas cervezas de trigo, pueden presentar un aspecto turbio debido a la presencia de levadura en suspensión. Es importante recordar que esa turbidez no significa que la cerveza esté en mal estado. Exacto. Al contrario, a menudo aporta sabores y texturas interesantes. Totalmente de acuerdo. Hablando de lugares, muchas cervezas reciben su nombre de la región donde se originaron.
Claro. Por ejemplo, la cerveza Kolsch, originaria de Colonia, Alemania. O la cerveza Saison, típica de Valonia, en Bélgica. Bélgica, un país que es un verdadero paraíso para los amantes de la cerveza. Totalmente. Allí encontramos una increíble variedad de estilos tradicionales como las cervezas trapenses, elaboradas en monasterios trapenses bajo estrictas normas de calidad. Las cervezas trapenses son conocidas por su complejidad y su alto contenido alcohólico. Sí. A menudo con notas especiadas y afrutadas. Una experiencia única para el paladar. Sin duda. Y también hay cervezas con denominación de origen, como la Bière de Garde del norte de Francia, que se caracteriza por su sabor maltoso y su capacidad de guarda similar a la del vino. Es interesante eso de que algunas cervezas se puedan guardar como el vino. Y no podemos olvidar las cervezas que se definen por un procedimiento particular en su elaboración, como la cerveza Rauchbier, originaria de Alemania, elaborada con malta ahumada. Interesante. Lo que le confiere un sabor único a tocino y madera. ¡Wow, qué interesante! Imaginen el proceso de ahumar la malta, una técnica que aporta un sabor tan peculiar a la cerveza. Sí, debe ser un proceso muy especial. O la cerveza Steinbier. Ajá. Un estilo antiguo en el que se calentaba el mosto lanzando piedras calientes al recipiente de cocción. Piedras calientes. Técnicas ancestrales que hoy en día se utilizan para crear cervezas con sabores únicos. Es increíble cómo la tradición se mantiene viva en la elaboración de cerveza. Realmente fascinante. Y por último, digamos en la clasificación más común, la que distingue entre cervezas ale y lager, basada en el tipo de fermentación. Claro. Las cervezas ale elaboradas con levadura de fermentación alta suelen ser más robustas y complejas, con una amplia gama de sabores y aromas. Por otro lado, las cervezas lager elaboradas con levadura de fermentación baja se caracterizan por su sabor limpio refrescante y su menor contenido alcohólico. Las dos grandes familias de la cerveza. Dentro de estas dos grandes familias, ale y lager, existen innumerables subestilos, cada uno con su propia personalidad. Exacto. Por ejemplo, dentro de las ales encontramos estilos como la Pale Ale, la India Pale Ale, el IPA, la Stout, la Porter, etc. Y las lager podemos mencionar la Pilsner, la Ale, la Dunkel, etc. Un universo de sabores y aromas por descubrir. Pero, ¿por qué es tan importante conocer los diferentes tipos de cerveza? Buena pregunta. En primer lugar, porque nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de esta bebida, descubriendo nuevos sabores y aromas que quizás nunca imaginamos. Es como un viaje gastronómico. Exactamente, es como un viaje gastronómico a través de las diferentes culturas cerveceras. Completamente de acuerdo. Conocer los diferentes estilos nos abre un mundo de posibilidades a la hora de disfrutar de la cerveza. Y en segundo lugar, porque nos ayuda a elegir la cerveza adecuada para cada ocasión. No es lo mismo disfrutar de una cerveza ligera y refrescante en un día caluroso que degustar una cerveza oscura y robusta en una noche fría de invierno. Es cierto, cada cerveza tiene su momento y su lugar. Y conocer los diferentes estilos también nos permite maridar la cerveza con la comida, realzando los sabores de ambos. Oye, el maridaje con cerveza. Exacto, una cerveza ácida puede ser el acompañamiento perfecto para un plato graso, mientras que una cerveza dulce puede complementar a la perfección un postre. Es un juego de combinaciones de encontrar la armonía perfecta entre la cerveza y la comida. Sin duda. Y no olvidemos el placer de la degustación, de aprender a identificar las notas de sabor y aroma, de apreciar la calidad de los ingredientes y la maestría del cervecero. Es toda una experiencia sensorial. Exacto. Conocer la historia de los ingredientes y la elaboración de la cerveza convierte cada trago en una experiencia mucho más enriquecedora. Totalmente de acuerdo. Hablando de experiencias, la última parte de nuestra inmersión, descubriremos algunos datos curiosos sobre la historia de la cerveza. Desde su origen como bebida sagrada hasta su evolución a lo largo de los siglos. Me parece genial. No se pierdan la última parte de nuestra inmersión. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la cerveza. ¿Listos para descubrir algunos datos curiosos? Por supuesto, siempre hay algo nuevo que aprender sobre esta bebida milenaria. Como bien menciona Wikipedia, la cerveza ha jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad desde sus orígenes como bebida sagrada hasta su evolución a lo largo de los siglos. Es un viaje fascinante que nos revela mucho sobre nuestra propia historia. Es increíble pensar que esta bebida que hoy disfrutamos en bares y restaurantes fue en su momento un elemento central en rituales religiosos. Imagínate ceremonias importantes. En la antigüedad, la cerveza se consideraba un regalo de los dioses y se utilizaban ofrendas y ceremonias para honrar a las divinidades. Realmente un cambio de perspectiva radical. ¿Verdad? Hoy en día la vemos como una bebida social, pero en la antigüedad era un elemento que conectaba con lo divino. Exacto.
Y no solo era una bebida sagrada, la cerveza también desempeñó un papel importante en la vida social y económica de las civilizaciones antiguas. Wikipedia menciona que la cerveza se utilizaba como forma de pago. E incluso se incluía en los salarios de los trabajadores. Increíble. ¿Te imaginas recibir tu salario en cerveza? Sería un sueño hecho realidad para muchos. Es un dato que nos revela la importancia de la cerveza en la economía de la época. En Babilonia, por ejemplo, la cerveza era un alimento básico en la dieta de la población. Ajá. Se consideraba tan importante como el pan. Realmente es sorprendente. Y hablando de historia, no podemos olvidar la importancia de los monasterios en la evolución de la cerveza. Durante la Edad Media, los monjes fueron pioneros en la elaboración de cerveza, desarrollando técnicas y recetas que sentaron las bases de la cerveza moderna. Eran verdaderos maestros cerveceros. Los monasterios se convirtieron en importantes centros de producción, experimentando y creando estilos que aún hoy en día son apreciados por su calidad y sabor. Es fascinante cómo la cerveza ha pasado por tantas manos y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es interesante cómo la cerveza pasó de ser una bebida sagrada a un producto elaborado en monasterios y posteriormente a una industria en auge. Exacto. La aparición de las primeras fábricas de cerveza en el siglo XIX marcó un antes y un después en la historia de esta bebida, permitiendo su producción a gran escala y su distribución masiva. Y con la industrialización llegó también la necesidad de establecer normas de calidad para garantizar la seguridad y el sabor de la cerveza. Hablando de normas, Wikipedia menciona la famosa Ley de Pureza, promulgada en 1516 por el duque Guillermo IV de Baviera. Ah, sí. Que establecía que la cerveza solo podía elaborarse con agua malta de cebada y lúpulo. ¿Una ley que sigue vigente en Alemania? Exacto. ¿Y que ha influido en la elaboración de cerveza en todo el mundo? Una ley que sentó un precedente en la regulación de la elaboración de cerveza, contribuyendo a la preservación de su calidad y autenticidad. Sin duda, un hito en la historia de la cerveza. Es fascinante cómo una bebida ha tenido tanta influencia en la historia, la cultura y la economía. A lo largo de los siglos, la cerveza ha seguido evolucionando con la aparición de nuevos estilos, técnicas de elaboración e ingredientes. La cerveza es un mundo en constante cambio y evolución. Hoy en día el mundo de la cerveza es un universo en constante expansión, con una increíble variedad de sabores, aromas y experiencias por descubrir. Totalmente de acuerdo. Desde las cervezas clásicas hasta las creaciones más innovadoras, la cerveza sigue siendo una bebida que nos acompaña en momentos de celebración, relajación y disfrute. Sin duda, una bebida para todas las ocasiones. Y con esta última reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de la cerveza. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que se animen a explorar la diversidad de estilos que esta bebida milenaria nos ofrece. Ha sido un placer compartir este viaje cervecero contigo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima inmersión.